El flautista de Hamelin. El pueblo que olvidó escuchar. Había una vez, en un rincón del mundo donde los ríos parecían cantar al pasar y las campanas sonaban como suspiros de metal, un pequeño pueblo llamado Hamelin. No era grande ni poderoso, pero tenía algo especial. Sus casas de madera se inclinaban unas hacia otras como si compartieran secretos, y sus calles empedradas guardaban las risas de generaciones enteras. Hamelin era un lugar tranquilo, al menos lo había sido, porque a veces, incluso en los pueblos más dulces, el silencio se rompe de la forma más inesperada, y así ocurrió. Una mañana, cuando el sol apenas se desperezaba entre las nubes, los habitantes comenzaron a escuchar un sonido extraño. Un roce, un correteo, un murmullo diminuto, pero inquietante. Al principio nadie se alarmó. «Serán hojas», dijo el panadero mientras sacaba el primer pan caliente. «O quizá el viento», respondió la costurera sin levantar la vista de su aguja. Pero el sonido creció, y con él el miedo. Eran ratas, ratas pequeñas, ratas grandes, ratas por todas partes. Salían de los rincones más oscuros, de las grietas invisibles, de los lugares donde nadie miraba nunca. Invadieron graneros, cocinas, tiendas, habitaciones infantiles. Mordían sacos de harina, roían muebles, robaban migajas como ejércitos silenciosos. Los niños lloraban, las madres cerraban puertas. Los padres golpeaban el suelo con palos inútiles. Hamelin, aquel pueblo ordenado y amable, comenzó a oler a desesperación. Día tras día, las ratas crecían en número, y noche tras noche, el pueblo perdía el sueño. Los ancianos recordaban viejas historias, hablaban de castigos y advertencias olvidadas. Cuando un pueblo deja de escuchar, decían, algo viene a recordárselo, pero nadie sabía qué hacer. Entonces, el consejo del pueblo se reunió en la sala más grande, bajo un techo tan alto que hacía eco incluso a los suspiros. «Debemos ofrecer una recompensa», dijo el alcalde, un hombre de voz firme pero manos temblorosas. «Una recompensa grande. Quien nos libre de esta plaga será recompensado generosamente». Todos asintieron, la promesa quedó escrita. El oro fue contado, la esperanza apenas respiraba. Y fue entonces cuando nadie lo esperaba que él apareció. Nadie vio de dónde vino, simplemente estaba allí. Un hombre delgado, de ropas coloridas como si hubiera caminado a través de un arco iris. Su sombrero tenía una pluma que se movía con la brisa, y en sus manos llevaba una flauta tan sencilla que parecía un juguete, y tan antigua que parecía eterna. Sus ojos no eran duros ni amables, eran profundos, como si supieran cosas que los demás habían olvidado. «Puedo ayudarles», dijo con voz suave, casi como una caricia. El pueblo lo miró con duda. «¿Tú?», preguntó uno. «¿Con eso?», y señaló la flauta. El hombre sonrió, no con burla, sino con una paciencia infinita. La música escucha incluso cuando los corazones no lo hacen. El alcalde, cansado y desesperado, aceptó. «Si logras librarnos de las ratas, recibirás todo el oro prometido». El flautista asintió lentamente. No pidió más, no pidió menos, solo llevó la flauta a sus labios. Y entonces la música nació. No fue un sonido fuerte, no fue rápido. Fue hermoso, una melodía tan dulce que parecía envolver el aire como una manta tibia. Las notas flotaban, danzaban, se colaban por ventanas y rendijas. Y las ratas escucharon, una por una, comenzaron a salir. De debajo de las casas, de dentro de los muros, de los rincones olvidados. Marchaban como si soñaran, siguiendo la música con ojos brillantes y pasos obedientes. El flautista caminó lentamente, sin mirar atrás, y las ratas lo siguieron fuera del pueblo, hasta el río. Allí, sin detener la música, cruzó el puente. Las ratas lo siguieron y desaparecieron en el agua. El silencio cayó sobre Hamelin, un silencio limpio, nuevo. Esperanzador, el pueblo estalló en aplausos, risas y lágrimas. Las campanas sonaron, los niños salieron a jugar. Las madres respiraron aliviadas, pero cuando el flautista regresó a reclamar su recompensa, algo había cambiado. El alcalde evitó su mirada. Los consejeros murmuraron. «La plaga ya no existe», dijo uno. «¿Por qué pagar tanto oro por unas ratas?» El flautista no alzó la voz. Solo bajó la flauta, y sus ojos, por primera vez, se entristecieron. «Una promesa», dijo, «es una canción que debe terminarse». Pero Hamelin había dejado de escuchar. A veces creemos que lo peligroso ya pasó y olvidamos que lo más importante no es vencer el problema, sino honrar la palabra. Cuando la promesa se rompió,
El flautista permaneció de pie frente al consejo de Hamelin mientras los hombres importantes de la ciudad hablaban entre ellos en voz baja. Sus palabras ya no eran de gratitud, sino de cálculo. El oro que antes parecía poco, ahora se sentía pesado en sus manos. «La ciudad está libre de ratas», dijo uno de los consejeros. «El peligro ha pasado». «Y nadie vio el trabajo», añadió otro. «Solo tocó una melodía y ya». El alcalde, que días antes había suplicado ayuda con la voz quebrada, ahora evitaba mirar directamente al flautista. Ajustó su abrigo, carraspeó y habló con un tono que pretendía ser razonable. «Buen hombre», dijo, «creemos que la recompensa prometida fue exagerada. Podemos darte una parte, una suma justa, por un trabajo sencillo». El flautista no respondió de inmediato. Observó la sala. Las paredes de madera pulida, los documentos cuidadosamente ordenados, las monedas guardadas con celo. Todo estaba en orden, excepto la palabra dada. «No fue un trato complicado», respondió finalmente. «Yo cumplí. Ahora les corresponde a ustedes». Los consejeros se inquietaron. «No nos amenaces», dijo uno con voz dura. «No hay amenaza», contestó el flautista. «Solo hay consecuencias». La palabra consecuencias flotó en el aire, incómoda, incomprendida. «Te daremos una pequeña suma», insistió el alcalde, «o nada». El flautista sostuvo la flauta con ambas manos. No la llevó a los labios, no mostró ira. Solo una tristeza antigua, como si ya hubiera visto esa escena demasiadas veces en otros lugares, con otras personas. «Entonces», dijo, «recuerden este momento». Se dio media vuelta y abandonó la sala. Nadie lo siguió, nadie lo detuvo. Nadie pensó que aquello no había terminado. La vida en Hamelin retomó su curso. Las ratas ya no estaban. Los mercados volvieron a llenarse. Las madres dejaron abiertas las ventanas. Los niños salieron a las calles con risas claras y pasos ligeros. El pueblo celebraba su alivio, sin notar la grieta que había abierto en su propia alma. Pasaron los días, y una mañana, mientras el sol se elevaba con suavidad sobre los tejados, una melodía volvió a escucharse. No era la misma. Esta vez era más ligera, más brillante, casi juguetona. La música recorría las calles como un hilo dorado. Entraba por las ventanas abiertas, se deslizaba entre los juegos, rozaba los oídos de los más pequeños. Los niños se detuvieron, uno dejó caer su trompo, otra soltó la cuerda con la que saltaba. Un grupo entero quedó en silencio. La música les hablaba sin palabras, les prometía algo que no sabían nombrar. Uno a uno comenzaron a seguirla. Los padres no se alarmaron de inmediato. Hamelin se sentía segura. ¿Qué peligro podía haber en una melodía hermosa? Pero cuando el mediodía pasó y los niños no regresaron, el miedo volvió, esta vez más profundo. Las madres corrieron por las calles llamando nombres. Los padres revisaron casas, plazas, mercados. Los maestros abandonaron las aulas. La música se había ido, y con ella, los niños. El pánico se apoderó de Hamelin. El consejo se reunió nuevamente, pero esta vez no hubo discusiones largas. Todos comprendieron demasiado tarde. «El flautista», susurró alguien. Salieron en su búsqueda. Recorrieron los caminos cercanos, los campos, las colinas. Finalmente, encontraron una montaña cercana, abierta como una herida en la roca. Allí, según las versiones más antiguas, la montaña se abrió al sonido de la flauta y luego se cerró. Algunas historias dicen que un niño cojo no pudo seguir el ritmo, o que otro sordo no escuchó la música a tiempo. Ellos regresaron para contar lo sucedido, pero Hamelin ya no volvió a ser la misma. Desde entonces en la ciudad se recuerda aquel día no con campanas, sino con silencio. Las calles donde antes corrían risas quedaron marcadas por la ausencia. Los adultos aprendieron demasiado tarde que la palabra incumplida pesa más que el oro, y que hay músicas que no vuelven jamás. Cuando una promesa se rompe, no siempre vuelve el castigo de la misma forma, pero siempre vuelve la lección, el eco de lo perdido. Cuando el último eco de la flauta se extinguió en las montañas, Hamelin quedó suspendida en un tiempo extraño. No era día ni noche, no era calma ni tormenta. Era un estado nuevo, desconocido, en el que cada sonido parecía fuera de lugar. Las calles estaban vacías, las puertas abiertas. Los juguetes quedaron donde habían caído, una pelota detenida junto a un muro, una muñeca abandonada en un escalón, un aro de madera apoyado contra una fuente que ya no reflejaba risas, sino cielo inmóvil. Los padres regresaron a sus casas con pasos lentos, como si caminar deprisa pudiera romper algo que aún no terminaban de comprender.
Las madres se sentaron junto a camas vacías, tocando sábanas frías, repitiendo nombres en voz baja, como si el amor pudiera atravesar la piedra y devolver lo que se había llevado la música. El consejo de la ciudad se reunió esa misma noche. Ya no hubo discursos largos, ya no hubo cálculos, solo miradas cansadas y manos temblorosas. El alcalde, envejecido de golpe, habló con voz quebrada. Fallamos. Nadie lo contradijo. Habían creído que una promesa podía olvidarse, que un trato podía reinterpretarse, que el alivio justificaba la falta. Pero ahora comprendían algo que ningún documento había explicado jamás. La confianza no es negociable. Se enviaron mensajeros, se ofreció el oro, se pidió perdón, pero el flautista no regresó. La ciudad buscó consuelo en explicaciones. Algunos decían que el flautista había sido cruel, otros que había sido justo, pero esas palabras no llenaban el vacío. Ninguna razón podía devolver lo que ya no estaba. Los días pasaron, luego las semanas, luego los años. Hamelin cambió. Las risas se hicieron raras, las fiestas se volvieron breves, las campanas sonaban menos. Los niños que habían quedado, los que no pudieron seguir la música, crecieron con una tristeza heredada. Aprendieron temprano que el mundo puede cambiar en un instante y que los adultos no siempre protegen lo que prometen. Se levantó una inscripción en la ciudad, no para acusar, sino para recordar. Una marca en la piedra, un relato transmitido de generación en generación, para que nadie olvidara lo ocurrido aquel día, para que la historia no se suavizara con el tiempo, para que el error no se repitiera, porque Hamelin entendió demasiado tarde que olvidar es la forma más silenciosa de repetir una tragedia. Y en las noches tranquilas, cuando el viento sopla desde las colinas, algunos dicen que aún puede escucharse una melodía lejana, no para llamar, no para llevarse nada más, solo para recordar. No todas las pérdidas llegan con violencia. Algunas llegan envueltas en silencio y se quedan para siempre. La lección que no debe olvidarse. Con el paso del tiempo, Hamelin aprendió a vivir con lo que había perdido. No hubo día en que la ciudad no recordara aquel suceso, porque el recuerdo se volvió parte de su identidad, no como un castigo constante, sino como una advertencia silenciosa. Los adultos enseñaron a los nuevos niños, a los pocos que nacieron después, a escuchar con atención, a cumplir la palabra dada, a no burlarse jamás de aquello que no comprendían. Cada historia contada alrededor del fuego, cada paseo junto al río Weser, llevaba implícita la misma enseñanza. Las promesas no son sonidos vacíos, son compromisos que moldean destinos. Nadie volvió a tocar música en las plazas sin respeto. Nadie volvió a negociar la honestidad. Nadie volvió a creer que una falta pequeña carece de consecuencias. Del flautista no se supo más. Algunos decían que siguió su camino, llevando su música a otros pueblos. Otros creían que nunca volvió a tocar para los hombres, porque había aprendido que no todos saben escuchar con el corazón. Pero su melodía quedó grabada en la memoria de Hamelin, no como una amenaza, sino como una enseñanza eterna. Y así, la ciudad siguió adelante, más humilde, más cauta, más consciente de que el verdadero orden no se sostiene con leyes ni con monedas, sino con integridad. Porque cuando una ciudad olvida cumplir su palabra, pierde algo más que oro. Pierde su voz, pierde su armonía, pierde aquello que la hacía humana. Y esa es la razón por la cual, hasta el día de hoy, la historia del flautista de Hamelin sigue contándose. No para asustar, no para señalar, sino para recordar que cada acción tiene un eco y cada promesa, una melodía que debe respetarse hasta el final. Cumplir la palabra no es un gesto menor. Es el puente invisible que sostiene la confianza entre los seres humanos. Si esta historia te ha acompañado, si te hizo pensar, si te dejó en silencio, suscríbete, regálanos un like y comparte este relato para que las historias antiguas sigan viviendo, porque mientras se cuenten con respeto y ternura, nunca serán olvidadas. Suscríbete, comparte y regalamos un like